introducción a este capítulo sobre la vigilancia fetal ante parto, podemos decir algo que la mortalidad perinatal está alrededor del 20 por 1000 nacidos vivos. Y de esto, el 50% de esta mortalidad perinatal ocurre en la vida aún intrauterina, fíjense la mitad de estos casos. Asimismo, podemos decir que 1/3 de la mortalidad neonatal temprana se relaciona con hipoxia intrauterina, o sea, dentro del útero. Y el 50% ocurre en el trabajo de parto. De aquí que es importante realizar la vigilancia fetal anteparto y la vigilancia fetal intraparto, por estos antecedentes que estamos presentando. La mortalidad alta perinatal. Ahora, los avances en cuidados perinatales han contribuido en la reducción de esta tasa de mortalidad perinatal. Entonces, en base al desarrollo de técnicas de vigilancia fetal, avances en cuidados intensivos neonatales, o sea, los hospitales están ya implementados con la unidad de cuidados intensivos para prematuros, sobre todo, donde ocurren estas contingencias. Asimismo, el desarrollo de nuevas pruebas permite realizar un diagnóstico oportuno, seguro, del estado de la salud fetal y en forma temprana y tomar una medida correctiva frente a estos hallazgos. Este es el fundamento, entonces, de conocer las pruebas de vigilancia fetal antes del parto. Hay otro capítulo, otra clase teórica, tienen sobre la vigilancia fetal intraparto. Entonces definimos a la vigilancia fetal anteparto como el proceso que consiste en la evaluación del bienestar fetal, de la salud fetal durante la etapa del embarazo. Estas son pruebas que de forma sistemática detectan a los fetos que presentan una pérdida del bienestar fetal, una alteración del bienestar fetal, lo que puede representar indirectamente un peligro dentro del útero, por lo que se debe tomar medidas oportunas encaminadas a prevenir un daño irreversible, por ejemplo, una restricción del crecimiento intrauterino. Podemos mantener en la vida intrauterina hasta cierto límite con esta vigilancia fetal y podemos determinar en qué momento tenemos que terminar el embarazo, en qué momento puede estar mejor fuera del vientre materno. Las pruebas de evaluación del bienestar fetal son técnicas y procedimientos clínicos, procedimientos bioquímicos o procedimientos ecográficos o bioelectrónicos que nos permiten evaluar la salud del feto, detectar tempranamente alguna alteración del bienestar fetal y tomar la medida correctiva en ese momento. Muchos de estos procedimientos también se aplican durante el trabajo de parto, como les he mencionado anteriormente. Fíjense que la mortalidad se presenta tanto en el embarazo como en el intraparto, 50-50 más o menos, como les he referido. Los métodos de vigilancia fetal más utilizados son pues, los métodos clínicos que comprenden una buena historia clínica perinatal, donde se conozcan los antecedentes maternos, los antecedentes obstétricos, los antecedentes patológicos de la paciente durante el embarazo, diabetes, hipertensión, etc. La medición de la altura uterina es importante, la altura uterina. Y la observación de los movimientos fetales. Perdón un ratito. ¿Aló? Buenas tardes. Parece que está equivocado, no. Marque bien el número telefónico. Entonces, la medición del estado ácido básico, conocido también como el SCAL fetal,
nos permite también hacer una evaluación del bienestar fetal. El método biofísico detecta, entonces, el monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal, la prueba sin estrés, el NST de las siglas No Stress Test, la prueba con estrés, el uso de oxitocina, o sea, lograr contracciones uterinas con la administración de oxitocina, y nos va a evaluar los parámetros que se designan más adelante en un monitoreo fetal. El perfil biofísico fetal, que comprende tres áreas: el perfil biofísico completo, el perfil biofísico modificado, el perfil biofísico escalonado, observaciones mediante la aplicación del Doppler. El Doppler materno va a ser el Doppler de los vasos maternos, el Doppler de los vasos fetales, como en la arteria cerebral media, por decir. Ahora, ¿en qué caso está indicado la vigilancia fetal ante parto? En causas maternas. También hay causas fetales, por supuesto. Dentro de las causas maternas puede estar la hipertensión arterial crónica, diabetes mellitus, problemas de patología hepática, insuficiencia renal, lupus, amenaza o antecedente de partos prematuros, antecedentes de óbito fetal, anemia crónica o anemia aguda de la gestante, algunas alteraciones como la talasemia de hemoglobinopatías, neuropatías crónicas agudas que pueda presentar la mujer gestante, enfermedades cardiovasculares congénitas o adquiridas, medicamentos o drogas usadas durante el embarazo por una enfermedad de fondo en las gestantes, algunas endocrinopatías como el hipo o el hipertiroidismo, etcétera, son indicaciones de una vigilancia fetal más seguida que la población normal. Pero también hay unas causas placentarias, por supuesto, dentro de la patología materna. La enfermedad hipertensiva del embarazo, la preeclampsia, es una enfermedad que amerita hacer un seguimiento más estricto del feto, sobre todo en el último trimestre del embarazo. La restricción del crecimiento intrauterina, la insuficiencia útero-placentaria, ya sea por una senescencia, un envejecimiento, un embarazo prolongado, desprendimiento prematuro de placenta, la placenta previa, el oligohidramnios, asimismo el polidramnio, son causas de orden placentario que amerita el uso de estas pruebas de vigilancia fetal. Entre las indicaciones de causa fetal tenemos varias también: la distocia funicular, o sea, un circular simple, doble, triple que pueden presentar los fetos, un soplo funicular que nosotros encontremos en la auscultación rutinaria, hay que ver por qué. Si el cordón se está comprometiendo, lateral, se conoce como una laterocidencia. En caso de transfusión feto-fetal, disminución de los movimientos fetales, nosotros encontramos en el examen clínico del prenatal una disminución de los movimientos fetales, amerita hacer un seguimiento, una vigilancia fetal ante parto. Los embarazos múltiples igualmente, infecciones fetales, isoinmunización, rotura prematura de membranas, algunos defectos congénitos del feto que ameritan hacer la vigilancia fetal ante parto. En tanto, las pruebas utilizadas, entonces los protocolos de vigilancia fetal ante parto son efectivos en reducir la y mortalidad materna, no hay duda en estas situaciones. Y las secuelas neurológicas a largo plazo, obviamente, si nosotros detectamos tempranamente alguna alteración del bienestar fetal y corregimos en forma oportuna, vamos a hacer que la salud se recupere y no vamos a esperar tener alguna consecuencia, una secuela más tardía. La utilidad es identificar el compromiso fetal y actuar antes de la hipoxia. O sea, la hipoxia es ya un daño que pueda complicar con la salud del feto, y la acidosis metabólica aún progresiva, que pueden reducir entonces la muerte fetal si nosotros hacemos un diagnóstico temprano de estas alteraciones. Lo mismo que ya hemos mencionado, tenemos una vigilancia fetal clínica, un examen clínico, una vigilancia fetal electrónica, ecografía, Doppler, bioquímica, o en algunos casos la edición de las biopsias. Acá tenemos un esquema donde se observa cómo se pone un monitor. Entonces tenemos que hacer primero nuestras maniobras de Leopold,
determinar dónde está el dorso del feto, o sea, la posición. La posición viene a ser la relación que tiene el dorso fetal con el lado derecho o izquierdo de la madre. Entonces, de acuerdo a eso, tenemos el foco de mayor intensidad de los latidos cardiofetales. Igual ponemos el traductor para detectar la actividad uterina, las contracciones, los movimientos fetales y los latidos cardiofetales. La vigilancia fetal clínica entonces se basa en la historia clínica donde se logra identificar los factores de riesgo y pueden establecerse los posibles o las posibles complicaciones maternas o fetales. Un control prenatal adecuado y oportuno para detectar algún factor de riesgo nuevo en el desarrollo de gestación. O sea, de modo que fíjese que el control prenatal es importante. Es importante para detectar tempranamente alguna alteración del bienestar fetal. En el control prenatal se determina pues, el crecimiento uterino según las curvas hipercentiles. Entonces, para esto tenemos la altura uterina. La altura uterina, de forma sistemática, va aumentando de acuerdo a la edad gestacional. Entonces, una altura uterina que está a nivel de la cicatriz umbilical nos dice que prácticamente está cruzando con un embarazo de 5 meses o 22 semanas. Pero imagínense que un embarazo de 4 meses estemos encontrando la altura uterina a nivel de la cicatriz umbilical, nos habla de que está pasando algo. Hay mucho líquido, hay más de un feto, hay un feto macrosómico o simplemente no está adecuado a la fecha de la última menstruación. Entonces no se olviden que el primer día de la fecha de la última menstruación nos sirve para calcular la edad gestacional, para calcular la fecha probable de parto, etc. El crecimiento uterino se evalúa mediante el tacto, cuando la gestación es aún intrapélvico, hasta las octava semana o décima semana, en unos casos dependerá de la paciente. Si es una paciente gordita, a veces no nos da dificultades para precisar la edad gestacional. Luego se puede usar la cinta métrica con una técnica de medición adecuada. La edad gestacional por altura uterina, tenemos una regla de McDonald, donde tenemos la altura uterina en centímetros, multiplicamos por 8 y dividimos entre 7, nos da más o menos la edad gestacional en semanas. Claro, no es exacto, al menos tenemos un dato referencial. Entonces, si el fondo uterino está por encima de la simple pubiana, corresponde más o menos a 10 semanas. El punto medio entre la sífilis del pubis y el ombligo está entre 12 y 14 semanas. A la altura del ombligo está entre 20 y 22 semanas. Debajo del borde costal, 36 semanas. Cuando alcanza la apendicifoide, pues estamos hablando de un embarazo de término. Son puntos referenciales cuando no conocemos la fecha de la última menstruación o no tenemos el dato de edad gestacional hecho por la ecografía en el primer trimestre, que tienen mucha sensibilidad para el cálculo de la fecha probable y la edad gestacional. En pacientes, por supuesto, que no refieren la última menstruación. Hay muchas mujeres que se embarazan estando lactando a sus niños, por tanto no tienen menstruación, o simplemente no la precisan o no la recuerdan la fecha de la última menstruación para tomar nuestros cálculos. Los movimientos fetales también nos sirven como un método de vigilancia fetal clínica. La frecuencia de los movimientos fetales aumenta con la edad gestacional hasta las 30, 32 semanas, luego disminuye a un 50%. La variación de movimientos fetales es amplia, puede llegar a ser entre 5 a 30 por hora, dependerá de la actividad del feto. Si el feto está moviendo, obviamente que tiene la actividad, movimientos fetales está moviendo por alguna situación. Si la madre está ingiriendo sus alimentos, el feto aumenta sus movimientos porque también está comiendo indirectamente. Se estima que el límite inferior no debe ser menos de 3 movimientos por hora en el tercer trimestre, considerando los periodos de sueño fetal. Debe ser más de 10 movimientos en un periodo de observación de 12 horas, recomendamos. Entonces, señora, ¿cuánto tiempo se mueve su bebito? Perdón un ratito. ¿Aló? ¿Aló? Buenas tardes. Dígame. Dígame, señora. Dígame, por favor.
Mm, No, estoy en consultorio. Dígame, estoy en clases teóricas. ¿Qué es lo que necesita saber? Sí, si ya quedó, está bien, no se preocupe. Tiene que venir al consultorio para coordinar la fecha y la hora. Sí, la hora. Sí, puede usted venir para coordinar si los análisis están ya todos rectos. Vuélveme a llamar, por favor, en una media hora. Estoy en clases teóricas. Ya, gracias. Muy bien. Entonces, las multíparas comienzan a percibir los movimientos fetales entre las 16 y 18 semanas. Y las nulíparas, o sea, las que están embarazadas por primera vez, demoran un poquito más para percibir los primeros movimientos fetales, generalmente es entre el 20 y 22 semanas. Entonces es importante la relación con la alimentación de la madre y su actividad física. Entonces, como le estaba diciendo, si la madre está ingiriendo sus alimentos, el bebito va a aumentar los movimientos fetales porque está despierto, atento. Es de fácil aplicación y la madre puede anotar el número de movimientos fetales en una hora, por la mañana y por la tarde, o por 30 minutos 3 veces al día, en el caso de que nosotros estemos sospechando una alteración del bienestar fetal. Ahora vamos a ver la vigilancia fetal electrónica. Entonces, es la vigilancia y control que se realiza mediante instrumentos electrónicos llamados cardiotocógrafos. Entonces, acá vemos la frecuencia cardiofetal, es los movimientos fetales, la actividad cardíaca, pues, la actividad uterina, si es que hay o no contracciones, la reacción frente a estímulos externos sonoros o manuales. Entonces, estos parámetros evaluamos en una vigilancia fetal electrónica. Su correlación e interpretación permite valorar el estado de salud fetal durante la gestación o durante el parto. Ahora, el objetivo es detectar lo más precoz y seguro posible la alteración del bienestar fetal, producido por algún grado de hipoxia, antes que se produzca daño físico o antes que se produzca un daño neurológico irreversible. El objetivo es ese, detectar tempranamente y prevenir complicaciones. Son dos pruebas fundamentales, ya les hemos narrado anteriormente, el test no estresante, conocido como el NST, iniciales de la denominación inglés, el test estresante con el uso de un medicamento que hace producir contracciones uterinas y en este momento se evalúan estos parámetros que les hemos referido. Lo mismo en antes, entonces la mujer debe estar no en el decúbito dorsal, casi semisentada, y tenemos que hacer nuestra maniobra de Leopold para ver dónde ponemos los electrodos. Si está para detectar los latidos cardiofetales, tenemos que poner en la espaldita del bebé para detectar las contracciones uterinas en el fondo uterino, como estamos viendo, y la madre la tiene en la mano para referir cada movimiento, aprieta y se va graficando. Entonces, estas dos pruebas deben ser realizadas preferentemente a partir de las 30 a 32 semanas, debido al desarrollo neuromotor del feto. No podemos indicar antes de las 26, que no tienen la misma sensibilidad para la interpretación. Debe tomarse en condiciones adecuadas, ya que la hipoglicemia materna, ayuno prolongado, o la actividad física o el ciclo circadiano, uso de determinados medicamentos como narcóticos, vasopresores, bloqueadores o estimulantes beta-adrenérgicos, podrían tener resultados alterados. Entonces hay que considerar esta situación. Si no podemos hacer un monitoreo estando la paciente en un ayuno prolongado, porque nos va a salir alterado, obviamente. Se debe suspender la medicación depresora del sistema nervioso central por lo menos 24 horas antes del procedimiento para tener resultados que sean contundentes. Acá tenemos la gráfica de un monitoreo fetal. Acá vemos las contracciones uterinas. Se marca en 10 minutos, cada esto tiene un tiempo determinado. Acá en 10 minutos hay contracciones uterinas. Y fíjense los latidos cardiofetales, es una línea que se ve, no es que esté mal, este es un feto pretérmino. O sea, hemos dicho que no se puede, ante las 24 semanas no podemos indicar este estudio.
Las pruebas que evaluamos tienen la línea de base, la variabilidad, la reactividad, las desaceleraciones, los movimientos fetales y las contracciones uterinas, lo que variamos en el monitoreo fetal. La línea de base es la frecuencia cardiofetal promedio, presente en ausencia de contracciones o movimientos fetales u otro estímulo. Registra en no menos de 10 minutos, o sea, debe registrarse una prueba en mínimo 10 minutos, lo ideal es 20 minutos. Durante el trabajo de parto, la frecuencia cardíaca registrada entre dos contracciones. También podemos ser en pleno trabajo de parto. Entonces, ustedes saben que el sistema nervioso simpático eleva la frecuencia cardiofetal y el sistema nervioso parasimpático disminuye la frecuencia cardiofetal del feto. Acá tenemos, entonces, la línea de base está alrededor entre 140 latidos cardiofetales. Este es 120 y este es 160. Entonces, varía entre el rango normal. Línea de base adecuada. Si estamos evaluando, ponemos un puntaje de 2. Desaceleraciones, o sea, caídas por debajo de los 120, caída de las contracciones, después de una contracción, entonces algo patológico, los LIP2, entonces eso evaluamos en esta gráfica. O después de un movimiento fetal, que acá no se está registrando los movimientos fetales, la actividad cardíaca aumenta. El bebé se mueve y aumenta, esa es la reactividad. La variabilidad es que varía entre contracciones y contracciones. Acá tenemos una variabilidad de 8 a 10, es normal. Entonces vemos la reactividad frente a un estímulo, la variabilidad, la desaceleración y las contracciones que están acá, y faltan los movimientos que están en esta línea. La variabilidad entonces, son las variaciones de los latidos cardíacos fetales, los cuales por naturaleza y normales no tienen una frecuencia precisa ni constante. Son de corta duración. Son las variaciones entre latido y latido cardíaco fetal, midiendo el tiempo que hay entre las dos. De larga duración son las que varían o oscilaciones de los latidos cardíacos fetales respecto a la línea de base ocurrido un minuto. Otras pueden ser mínima, moderada, normal, aumentadas. En el sistema nervioso inmaduro o en los casos de anemia o en la hipotensión supina materna o la restricción del crecimiento o fetos prematuros o posmaduros, sufrimiento fetal, sedantes o hipertensión de hipoxia, se ve notorio esta alteración de la variabilidad. Tenemos acá una variabilidad disminuida, prácticamente es una línea, hay una pequeña reactividad, pero la variabilidad está muy disminuida en este. Estos son los movimientos fetales y no hay actividad cardíaca. En cuanto a las aceleraciones, son los aumentos rápidos de la frecuencia cardíaca, por lo menos 5 o 15 latidos por 15 segundos. Expresan una reactividad, una adaptación a la hipoxia pasajera que también puede ver. Y las desaceleraciones, las caídas que le estaba mencionando, son disminuciones de la frecuencia cardíaca de la línea base, cuya amplitud y duración mínima debe ser de 15 latidos durante 15 segundos. Son de tres tipos: el DIP1, tempranos; el DIP2, tardíos, estos son los patológicos; el DIP3 son los variables. Las desaceleraciones se registran en el NST solo cuando hay dinámica uterina, o sea, las caídas de los latidos cardiofetales. Acá vean, fíjense, estos son los movimientos cardíacos, la dinámica es muy esporádica. Una aceleración, fíjese, hay una aceleración de los latidos cardiofetales. Después, ¿por qué? Porque el bebé está moviendo, está en relación a estos, es un feto reactivo. Igual se mueve y se acelera los latidos cardiofetales, se mueve y se acelera, es una reactividad. Y la variabilidad es lo que hemos visto, tiene una variabilidad normal en este caso. La línea de base es la permanencia de los latidos cardiofetales entre 120 y 160, está en lo normal. Lo anormal sería que esté por encima de 160 en forma sostenida o que esté por debajo de 120 en forma sostenida. Las desaceleraciones, esto puede ocurrir por un reflejo vagal. Puede ocurrir un examen pélvico prolongado, puede ser una compresión iatrogena del cordón del cráneo fetal. A veces están haciendo su maniobra de Leopold, le apretan mucho la cabecita, puede dar una reacción vagal. Rápido descenso de la presentación, o sea que baja de forma rápida en un trabajo de parto. En la incompatibilidad
cefálico-pélvica, la maniobra de Valsalva, pueden dar estas desaceleraciones que son momentáneas. Pero pueden también ver por trastorno del flujo y o oxigenación fetal, esto sí es patológico, en la distosia funicular, en la hipoxia materna por una situación, distosia de contracción, insuficiencia placentaria, hipoxia materna, bloqueo o arritmias cardíacas, causas desconocidas, que es patológico, hay que tomar una conducta inmediatamente porque puede tener una complicación en la salud del feto. Las desaceleraciones son de tres tipos: tipo 1, que son tempranas; tipo 2, que son tardías; y tipo 3, que son variables. ¿Ya? Y es el más importante, había dicho que es el tipo 2. Comienza después del inicio de una contracción, su valor más bajo se produce posterior a la media de la contracción y retorna a su valor basal pasando el término de contracción. Refleja la presencia de hipoxia y sufrimiento fetal. En tanto, los tipo 3 o variables son desaceleraciones que varían mucho en amplitud y frecuencia. Son relacionadas con problemas de compresión pasajeros. Cuando hay circular de cordón, puede ser una causa que pueda presentarse en estos casos. Esta es la caída, fíjense. Esta es la caída. Después del ápice de una contracción, se cae y pasa la contracción y demora en recuperarse. Esas son las desaceleraciones o DIP 2, patológico. Igual acá, una caída empieza con el acme de la contracción y se cae los latidos cardiofetales. Termina la contracción y todavía persiste la recuperación del feto. Estos son los DIP 2. DIP 2. Estos en espejo son variables, no tienen mayor importancia. Esto es lo patológico, DIP 2. Igual, la taquicardia fetal. Cuando la frecuencia fetal se mantiene por encima de 160 latidos cardiofetales durante más de 10 minutos, podemos hablar de taquicardia fetal. Debe considerarse como presunta normalidad, leve cuando hay entre 160 y 180 latidos por minuto, moderada cuando es de 180 a 200 latidos por minuto y severa cuando es mayor de 200 latidos cardiofetales. Las causas pueden ser prematuridad, estimulación externa, taquicardia materna emotiva, fiebre materna también, por supuesto, idiopática, infecciones maternas. La madre cursa con taquicardia, obviamente el feto también cursa con taquicardia, fiebre, síndrome febril, infección ovular o intraamniótica, infección fetal, en caso de rotura prematura de membranas, que se esté complicando con coriomielitis, anemia materna, deshidratación materna, enfermedad cardiovascular o metabólica de la madre, o el uso de fármacos o drogas. Entonces, puede ocurrir la taquicardia fetal. La bradicardia, todo lo contrario, entonces es la disminución de los latidos cardiofetales que se mantienen por debajo de 120 latidos por minuto, al menos durante 10 minutos. No se olviden, la frecuencia normal va entre 120 y 160. Por encima de 160, taquicardia. Por debajo de 120, bradicardia. La bradicardia moderada puede ser cuando los latidos cardiofetales están entre 100 y 119, y severa cuando están por debajo de 100, es grave. Causas puede ser que el sueño fetal profundo, idiopáticas, hipoxia, asfixia fetal, bloqueadores del sistema nervioso simpático, hipotensores, sedantes, anestésicos, etc. A veces cuando se está induciendo la anestesia para una operación cesárea, por un efecto anestesiológico se cae la presión y el feto rápidamente puede cruzar con bradicardia, comprometiendo su salud también. Ahora vamos a ver la vigilancia fetal electrónica con la presencia de contracciones. Registro simultáneo de la frecuencia cardiofetal y los movimientos fetales. Se basa en que normalmente la frecuencia cardíaca fetal se modifica transitoriamente aumentando su frecuencia en relación a los movimientos fetales o el estímulo externo. El movimiento se mueve, entonces rápidamente se acelera el latido cardíaco. Es igual que ustedes están caminando y se ponen a correr, la frecuencia cardíaca aumenta, esto es igual. Se aplica a todas las embarazadas como prueba de control y en especial ante cualquier caso de riesgo fetal, sobre todo cuando se sospecha de insuficiencia placentaria o senescencia placentaria, o que la paciente está calcificada, en anillos, o en embarazos muy prolongados, o algún tipo de enfermedad también pueda envejecer tempranamente la placenta.
La paciente debe ingerir alimentos y la prueba debe hacerse en la etapa postprandial. El paciente debe estar en posición semifolia, o sea, casi semisentada, no puede estar en el decúbito dorsal, ligeramente lateralizada al lado izquierdo. Recomendaciones para que la prueba sale bien. Debe controlar los movimientos fetales y apretar el pulsador cada vez que se mueve el bebito para registrar en la gráfica. Se realiza durante 20 minutos y de ser necesario debe ser insatisfactorio, puede comunicarse en 20 minutos más, prolongar para estar completamente seguro. La misma técnica, lo mismo que hemos variado anteriormente. Acá tenemos ausencia de contracciones, latido cariofetal, el bebé está moviendo 500.000 veces y por eso que los latidos están acelerados, porque está moviendo el bebé. Es un feto reactivo, por supuesto. Ahora, ¿cómo interpretamos? La prueba reactiva, entonces, a más de 3 o más movimientos fetales en 20 minutos, con presencia de aceleraciones, tiene buena integridad, repetir a la semana. Una prueba no reactiva, 2 o menos movimientos fetales en 20 minutos sin aceleraciones, compromiso fetal. Se realiza estimulación sonora o manual, prolongando por 20 minutos más. Si persiste como no reactivo, se procederá a hacer un test estresante, o hacer un Doppler u otro y tomar una conducta correctiva si es que se repite. La prueba insatisfactoria, 2 o menos movimientos fetales con variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal. Se debe prolongar 20 minutos más para estar seguros de esta prueba. Y repetir la prueba 6 horas después o con la siguiente comida, después de establecer si es o no prueba reactiva para tomar la siguiente conducta. Entonces ahora la prueba en la CST, entonces también se llama prueba de Pose. Se basa en la respuesta a la frecuencia cardíaca fetal a las contracciones uterinas. Se fundamenta en la premisa de que la oxigenación fetal transitoriamente se agrava por las contracciones uterinas en el feto subóptimamente oxigenado. El consiguiente empeoramiento intermitente en la oxigenación a su vez puede conducir a la frecuencia cardíaca fetal a un patrón de desaceleración tardía. Ahora, las contracciones uterinas también pueden provocar o acentuar un patrón de desaceleración variables causado por compresión del cordón, en el caso de que esté enrollado en el cuello del feto o en el caso de que haya oligohidramios, el cordoncito puede ser comprometido contra la pared uterina, dando estas alteraciones. Consiste en simular mediante el uso de la infusión de oxitocina las contracciones de un parto normal. Bajo estas condiciones podemos hacer estos hallazgos que les hemos narrado. Ahora, ¿cuándo está contraindicado un CST, o sea, el monitoreo fetal con la administración de oxitocina? En caso de partos prematuros, en caso de rotura prematura de membrana, en el caso de antecedentes de cirugía uterina, que sea 1, 2 o 3 cesáreas o miomectomía, en el caso de que la placenta esté en la parte baja, en el caso de polidranos, en el caso de fetos múltiples. Acá tenemos esta prueba con oxitocina, entonces desencadenamos que se contrae el útero en forma regular, no debe pasar más de 3 contracciones en 10 minutos, y ver cómo está su dinámica uterina. Fíjese, acá, entonces hay prácticamente una alteración de la variabilidad, pero no hay movimientos, ¿no? Acá he hecho una calificación, los movimientos fetales, estos son los movimientos fetales, están acá arriba, ¿sí? 2 o más, le asigna un puntaje de 2. La línea de base está entre 120 y 160. Variabilidad 0, porque no hay variabilidad. Reactividad, se mueve el bebito y no reacciona, no se acelera. ¿Ve? Acá se mueve y no acelera, debería acelerarse. Entonces 0 le he puesto. Entonces tiene un puntaje de 6 sobre 10, comprometido el estado, el bienestar del feto. Interpretaciones de la prueba. Prueba negativa, no hay desaceleraciones tardías, deep loss. Prueba positiva, presencia de 3 desaceleraciones tardías en 10 contracciones uterinas, o el 50% de que se haya. Indica una mala reserva de fetal de oxígeno con grave depresión y riesgo de muerte, entonces que se de inmediato practicar una cesárea. Prueba equívoca, sospechosa,
cuando hay una o dos desaceleraciones tardías en 10 contracciones uterinas. Prueba insatisfactoria, trazado la frecuencia cardíaca no es de buena calidad. Hay artefactos, la dinámica uterina no ha alcanzado 3 contracciones en 10 minutos, o son muy leves y la prueba no sirve para evaluar. En este caso, fíjese, hay 3 contracciones en 10 minutos. 3. Y aquí hay 10 minutos. 3 contracciones en 10 minutos. Bien. El patrón sinusoidal. Entonces, ¿qué es el patrón sinusoidal? Los criterios de diagnóstico, la frecuencia cardíaca de frecuencia cardiofetal de líneas de base estable de 120 a 160 latidos por minuto, con oscilaciones regulares. Amplitud de 5 a 15 latidos por minuto, raramente superior. Variabilidad a corto plazo, plana, fija o silente. Ausencia de tramos de registro, de reactividad o variabilidad normal de la frecuencia cardíaca. Causas de este patrón sinusoidal: anemia fetal, eritroblastosis, desprendimiento prematuro de placenta normo incerta, hipoxia fetal grave, aspiración de meconio, sufrimiento fetal, diabetes, preeclampsia. Fíjense cuál es el patrón. Es como una línea prácticamente. No hay reactividad, no hay variabilidad, no hay aceleraciones. Es premorte prácticamente. Muy bien. La puntuación del movimiento fetal, entonces, como estábamos narrando anteriormente, la línea de base, si los latidos están entre 120 y 60, va en un puntaje de 2, la variabilidad si está entre 10 a 25, un puntaje de 2, aceleraciones 2 o más, un puntaje de 2, cuando no hay ninguna desaceleración, un puntaje de 2, cuando los movimientos son igual, más de 5, un puntaje de 2. Entonces, excelente, 10. 10. Patológico, menos de 7. Bien, el perfil biofísico fetal. Entonces, el perfil biofísico fetal, entonces en 1990 se introdujo el uso del perfil biofísico fetal dentro de las herramientas de diagnóstico para vigilancia fetal ante parto. Este reúne diferentes parámetros biofísicos como es el monitoreo fetal no estresante, tengo que tener este resultado. Los movimientos fetales y los movimientos respiratorios, eso lo vemos por ecografía. El tono fetal, como vemos el tono fetal cuando el puño del feto está empuñado y cuando está flácido vemos que no está bien el tono. El volumen líquido amniótico, entonces vemos medir por bolsillos o por el índice líquido amniótico. En ambos sistemas, una puntuación de 8 o más se relaciona con una evolución satisfactoria del embarazo, mientras que una puntuación menos de 8 se relaciona con resultados adversos. Esto es lo mismo, el Doppler. La ecografía Doppler obstétrica es una forma de evaluación ultrasonográfica u ecográfica, utilizada para evaluar el flujo sanguíneo arterial y venoso más importantes de la madre, como son las arterias uterinas, y los vasos o arterias del feto, la arteria cerebral media, la arteria umbilical y el ductus venoso. El feto se oxigena a través de la vena umbilical, ustedes lo saben, lo cual procede directamente de la placenta, entonces lleva oxígeno. Este volumen de oxígeno debe ser distribuido de manera óptima a todos los órganos que requieran mayor aporte, como el corazón y cerebro del feto. Ahora, entre la semana 8 y semana 9 de gestación, a nivel de estas arterias ocurre la primera oleada de invasión por parte del trofoblasto, que produce cambios en la estructura vascular de las arterias. Luego, luego entre las 15 semanas y 16 semanas de gestación se da la segunda oleada de la invasión trofoblástica, lo cual de manera normal genera una pérdida de la capa muscular vascular de las arterias uterinas espiraladas, convirtiéndolas en vasos capaces de manejar grandes volúmenes sanguíneos necesarios para el desarrollo de la gestación y con baja resistencia. Esas son las consecuencias de la invasión, primera y segunda invasión del trofoblasto en aras de mejorar una oxigenación y vascularización hacia el feto. El Doppler obstétrico es un método rápido, entonces, y no invasivo, utilizado para la evaluación del bienestar fetal y de los parámetros hemodinámicos fetales, constituyendo actualmente una herramienta
imprescindible para el control del embarazo de alto riesgo. No se hace Doppler a todas las pacientes, solamente a las pacientes que hemos detectado algún factor de riesgo, restricción del crecimiento, preeclampsia, etc. Se basa en la observación de que la onda de velocidad de flujo en la arteria umbilical de fetos en crecimiento normalmente difieren de los que presentan limitaciones en el crecimiento. En general, fetos con alta velocidad diastólica se considera el flujo normal, mientras que en aquellos con resistencia de crecimiento intrauterino se observa disminución del flujo de la arteria umbilical. En unos casos de extrema restricción del crecimiento uterino, el flujo está ausente o inclusive está invertido. Tomar registro espectral de asa de cordón umbilical es libre de líquido amniótico, lejos de extremos, o sea, para enfocar y tomar el Doppler de la vena de la arteria umbilical, entonces tenemos que estar libre de extremos fetales que puedan distorsionar. La onda normal monofásica, flujo diastólico, anterógrado, velocidades diastólicas altas, medir índice sistólico diástole, estas son técnicas que la misma máquina lo detecta y nos da un promedio, un resultado que vamos a las tablas, vemos si están dentro de lo normal o está alterado. El ductus venoso puede, cuando se da alteraciones en su morfología, estas consisten básicamente en la pérdida de la positividad de la contracción arterial, lo cual podría suponer falla cardíaca fetal, feto severamente afectado por asfixia o un marcador de cromosomopatías. En tanto, la arteria umbilical es un fiel reflejo de la circulación placentaria. La ausencia y la reversión del flujo diastólico en la arteria umbilical representa un estado avanzado de compromiso placentario y se asocia con resultados perinatales adversos, casi siempre secundarios a enfermedades placentarias, restricción al crecimiento uterino y la preeclampsia, dependerá la gravedad de esta enfermedad. En tanto que la arteria cerebral media, la circulación cerebral es normalmente una circulación de alta impedancia, con flujo continuo hacia la circulación cardíaca. Cuando existe hipoxia fetal ocurre una redistribución de flujo sanguíneo hacia los órganos más vitales para su sobrevida, o sea, cerebro, corazón, glándulas suprarrenales. Esta distribución de flujo es conocida como un fenómeno de Frank-Sparring y juega un rol importante dentro de la adaptación fetal a la hipoxia, y es susceptible de ser evaluado mediante flujometría Doppler para tomar decisiones de cuándo es el mejor momento para interrumpir el embarazo en caso de restricción del crecimiento intrauterino. Entonces ya saben qué cosa es una vasodilatación cerebral, ¿no? Es para contrarrestar o mejorar la irrigación en otros órganos. Eso es en cuanto al Doppler de la arteria cerebral del feto. Floque, entre algunos, es lo mismo, lo anterior. Acá tienen unas gráficas, entonces esta es la que podemos ver en el caso del ductus. Vemos acá hay una reversa, acá el ductus, pero acá vemos esta es la arteria cerebral media. Tiene una curva normal. Esta es la curva normal de la arteria cerebral. Cuando hay una redistribución de flujo, entonces esto aumenta, se hace más ancho, como en este caso, y hay indicios de que hay una redistribución de flujo. Acá tenemos la arteria cerebral, igual, son patrones que nos ayudan, nos orientan a precisar. Esta es la arteria uterina. La arteria uterina tiene una morfología normal, una buena diástole, pero no hay ninguna alteración. Esta es cómo se toma la arteria, les había dicho, libre de extremos distales que puedan comprometer el momento
ideal para hacer la ecografía de la arteria uterina, del cordón umbilical. Acá vemos alteraciones de la placenta, fíjese una placenta vieja con calcificaciones que pueda dar una disfunción uteroplacentaria. O sea, no es igual el comportamiento de esta placenta normal, por decirlo. Vigilancia fetal bioquímica, para referencia tenemos el dosaje del estriol. Valores menor de 4 miligramos en orinas de 24 horas, puede haber un compromiso sobre el feto. El dosaje de lactógeno placentario a las 32 semanas, dosaje por debajo de 4 nanogramos, se relaciona con el 75% con sufrimiento fetal. La alfa-fetoproteína, semana 16-18, en su elevación produce alteraciones del tubo neural. Y bioquímica sanguínea, que también nos ayuda sobre todo para ver el pH, la oxigenación del cuero cabelludo, que se puede hacer cuando está el paciente en trabajo de parto, es posible. Finalmente, la oximetría del pulso fetal. El uso de la oximetría de pulso fetal para evaluar el bienestar del feto durante el trabajo de parto no cambia las tasas generales de cesárea, o sea, no es de mucha utilidad. Las pruebas de bienestar fetal son métodos indirectos de vigilancia fetal y puede evaluarse de distintas formas. La única forma directa de determinar el estado ácido-básico del feto es el método bioquímico, con análisis de sangre del feto que puede ser tomada en la cabeza o en las nalgas, si está en pélvica, las nalgas, está encefálica, en la cabecita. Entonces, esto sí podría ser una forma directa. Todos los métodos que les hemos mencionado son métodos indirectos de vigilancia fetal. Y el único, podemos decir, que es en forma directa es el dosaje de gases en la sangre fetal. La oximetría de pulso fetal mide cuánto oxígeno lleva la sangre del feto. Utiliza una sonda que se coloca en la cabeza del feto mientras está en el útero y la vagina durante el trabajo de parto. Se dice que la sonda no interfiere con la motilidad de la mujer durante el trabajo de parto. La oximetría de pulso fetal más la cardiotocografía no mostraron diferencia en la tasa de cesáreas en general, ni en la salud de la madre o del recién nacido en comparación si solamente usamos la tocografía, o sea, el monitoreo fetal. O sea, no nos ha ido mucho la oximetría de pulso. Bien, señores, eso lo tenía para hoy día. Entonces, todo lo que son pruebas de vigilancia fetal, su aplicación, en las prácticas van a entender mejor lo que es el Doppler obstétrico. Fundamentalmente la arteria cerebral, la arteria uterina y la arteria umbilical son 3 Doppler obstétricos que nos ayudan a evaluar el bienestar fetal. Ya el otro, el ducto, es más avanzado, pero acá fundamentalmente son arteria cerebral media, arteria uterina y la arteria umbilical. Muy bien. Sí, doctor, gracias por la clase. Bien, Doctor, entonces, ¿podría pasar las diapositivas, por favor? sí, más tardecito. Ahora tengo ahorita consulta, después de salgo a la consulta ya lo subo al aula. ¿De acuerdo? Gracias, doctor. Sí. Ya. Muy bien, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor.